Bienvenidos una semana más al espacio Cuatro Culturas, un espacio televisivo en el que recogemos incidencias, noticias y reportajes acerca de las cuatro culturas que están implantadas en nuestra ciudad. Comenzamos. Pues el reportaje monográfico que ofrecemos hoy a nuestros televidentes va referido a una serie de libros sagrados del hinduismo y será Juan Carlos Rachandani quien nos ilustre sobre este particular. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Ummilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Namaste, buenas noches, bienvenidos a este programa especial en el cual vamos a hablar sobre los Shastras. Los Shastras son las escrituras sagradas en el hinduismo. Toda forma de espiritualidad, toda cultura religiosa se basa en sus escrituras. A diferencia de otras religiones, el hinduismo tiene una amplia literatura espiritual que comienza con los Vedas. La palabra sánscrita Veda significa conocimiento. Y se dicen que estos son los textos más antiguos que existen en la humanidad. Se pusieron por escrito aproximadamente hace unos 4000 años, aunque la tradición oral se remonta a mucho más, posiblemente hace unos 7000 años de antigüedad. Los Vedas están compuestos en sánscrito, la lengua antigua de la India, la lengua madre de las lenguas indoeuropeas. Se componen los Vedas de 4 libros sagrados. Por eso cuando hablamos de hinduismo, a veces nos referimos como cultura védica o los Vedas. El verdadero nombre de lo que hoy en día conocemos como hinduismo es Sanatan Dharma. La palabra Sanatan significa lo eterno, lo que no tiene principio ni fin, y Dharma significa el deber eterno del ser humano, del alma, es estar en contacto, en estado de yoga, con la divinidad. Es el verdadero nombre del hinduismo. La palabra hinduismo surge cuando en el siglo X los árabes y persas comienzan a invadir la India y al cruzar el río Sindhu, pronuncian la palabra Sindhu con una H aspirada y dicen, en vez de Sindhu, dicen Hindu. De ahí surge la palabra, que es una palabra extranjera de origen persa y que no aparece en ninguna parte de la literatura védica o literatura antigua de la India. No hay referencias de la palabra hindú o hinduismo hasta el siglo XVII. En este aspecto es como cuando Colón llega a América creyendo que ha llegado a la India y llama a sus habitantes indios. Los persas comienzan a llamar a los habitantes de la India como hindús o hindúes, cuando el verdadero nombre son sanatanis o seguidores del Sanatan Dharma. En los Vedas, estos 4 libros sagrados, que son el Rig Veda, que es el libro más antiguo, compuesto por una serie de himnos que glorifican a Dios. El principal de los himnos védicos que se encuentran en el Rig Veda es el Purusha Sukta. Purusha significa el hombre supremo. Y en este texto se glorifica y se habla de la creación del universo, la creación del hombre, la creación de los animales. Todo esto se habla en el Purusha Sukta del Rig Veda. El segundo libro es el Yajurveda. Yajurveda es el libro dedicado a las ceremonias, a los sacrificios de fuego, los homas, las puyas y los aratis, las diferentes ceremonias que componen lo que conocemos los rituales del hinduismo. Después del Yajurveda está el Samaveda. El Samaveda es el tercer libro dedicado a la rima, a la métrica, a la música y a la poesía. Y el cuarto y último libro es el Atharva Veda. Atharva Veda es un libro de encantamientos,
Es un libro donde vienen mantras o fonemas sagrados, oraciones para curar a las personas, para curarlas físicamente, mentalmente, espiritualmente. Son una serie de himnos que también se utilizan en los yagyas o ceremonias o sacrificios de fuego. Todo el saber de la cultura de la India se basa en estos 4 Vedas. Luego surgen los Upavedas o Vedas menores, compuesto, por ejemplo, por el Shilpa Shastra, que es un tratado que habla de la arquitectura sagrada de la India, de la geometría sagrada, de cómo construir los templos, cómo construir el hogar en un estado de armonía con la naturaleza y una simbiosis del microcosmos y el macrocosmos. También está el Ayurveda. El Ayurveda es el que se encarga de la medicina tradicional hindú, que utiliza hierbas, minerales y todo tipo de medicación natural para el equilibrio de la mente, del cuerpo y del alma. Otro de los Vedas es el Dhanurveda, o el Veda que se encargaba de enseñar el arte de la guerra, de cómo luchar, las reglas de la guerra en aquellos tiempos. Después de los Vedas, que eran libros de saber recopilados en sánscrito y pasados de maestro a discípulo, siguiendo el parámpara o la cadena de sucesión discipular, surgen otros tratados más filosóficos y menos relacionados con el ritual y el ceremonial védico. Estos libros se llaman los Upanishads. Los Upanishads son 108 libros sagrados. Entre ellos destacan el Isopanishad, el Katha Upanishad, el Kena Upanishad, Mundaka Upanishad, son de los principales que hablan de la filosofía. La palabra Upanishad significa escuchar de cerca, en referencia a que el discípulo se sentaba cerca del maestro para escucharlo. Los Upanishads tienen el contenido filosófico de la literatura de los Vedas y habla más del interior, de cómo interiorizar, de cómo el maestro y el discípulo establecen una relación eterna en la cual le transmite un conocimiento divino. Tanto los Vedas como los Upanishads pertenecen a la categoría de escrituras llamadas Shruti. Shruti significa aquello que ha sido revelado a través de la divinidad. La otra categoría de escrituras sagradas son los Smriti. La palabra Smriti significa aquello que es recordado, que son las escrituras que nos han dado los rishis, los sabios, a través de la visualización que han obtenido en su corazón de las instrucciones de la divinidad. Después de los Upanishads, donde se monta, se construye todo el concepto filosófico de la tradición hindú, surgen los Puranas. La palabra Purana significa antiguo. Los Puranas son escrituras que nos cuentan verdades, conceptos morales, filosóficos y espirituales en forma de historias. Algunos Puranas están basados en hechos históricos y se consideran una revelación de la verdad absoluta, y otros cuentan historias alegóricas para mejorar el entendimiento y el comportamiento del ser humano. Hay 18 Puranas principales. Podríamos destacar el Srimad Bhagavatam o Bhagavad Purana, que consiste en la narración de la vida y actividades trascendentales del Señor Krishna y sus diferentes avatares o encarnaciones, bien como Matsya, la encarnación en forma de pez, Kurma, en forma de tortuga, Narasingha, mitad hombre, mitad león, el señor Ram, etc. Todo esto viene en el Srimad Bhagavatam, también conocido como Bhagavad Purana, que es el texto principal de la tradición Vaishnava. El hinduismo se divide en 4 escuelas filosóficas, también llamadas sampradayas.
la Vaishnava Sampradaya, en la cual se adora a Vishnu o Krishna como la suprema personalidad. La Shaiva Sampradaya adora al señor Shiva. Los Shaktas adoran a Durga o la diosa madre como suprema personalidad divina. Y luego están los Smartas, que adoran a 5 formas de la divinidad. Dentro de estas escuelas afectan diferentes escrituras. Todas están conectadas con los Vedas originales y con los Upanishads. Pero cada una de estas escuelas se basan en diferentes conceptos de los Puranas. Por ejemplo, los Shivaitas le darán mayor importancia al Shiva Purana, que habla la narración de las actividades del señor Shiva. Los Vaishnavas, el Bhagavad Purana. Para los Shaktas, el Devi Mahatmyan, etc. Después de los Puranas nos encontramos con los Itihas. Itihas son historias. Las 2 historias o epopeyas principales del hinduismo son el Ramayana, que habla de las historias y actividades trascendentales del señor Ram, avatar o encarnación de Vishnu, y el Mahabharata. Mahabharata, que significa la historia de la Gran India, en el cual se habla de la historia de Krishna y los Pándavas. Ambos libros, considerados literatura sagrada y que han dado pie a muchísimas representaciones culturales, como templos, pinturas, esculturas, obras de teatro e incluso películas de cine, son parte fundamental de la cultura hindú. En el Ramayana se nos habla de los lilas o actividades trascendentales del señor Ram, entre las cuales se incluye una de las festividades principales del hinduismo, como es el Diwali. En el Mahabharata se nos habla de cómo la India, dividida en multitud de reinos, finalmente se une en un solo reino bajo el mandato de los Pándavas. Se habla de Krishna, la personalidad de Dios, de su aparición, que da origen a la festividad tan celebrada de Janmashtami. Luego, después de estas 2 epopeyas históricas o itihas, están los sutras. Los sutras son una serie de manuales o códigos de comportamiento de la sociedad. Están los Dharma Sutras o los sutras dedicados al comportamiento de la sociedad y nos habla de una serie de reglas, como por ejemplo las ceremonias a realizar, los ritos funerarios, los samskaras, que son los sacramentos del hinduismo. Y luego están los Griha Sutras, que son una escritura específica para los grihastas. La palabra grihasta significa aquellos que están casados. Y nos habla de las diferentes ceremonias, de actividades piadosas, nos habla del karma, de cómo tener una conducta moral elevada para ser el ejemplo en la sociedad. Como podemos ver, una amplia literatura que nos llevaría incluso muchísimos años, yo diría que hasta vidas, su comprensión y estudio, todos ellos escritos en la lengua sánscrita. Si alguien preguntara, ¿pero cuál es la principal escritura del hinduismo? Si alguien quisiera tener un concepto básico del hinduismo, ¿cuál debo leer? Ya sea esta persona practicante o no del hinduismo. Bien, la escritura principal del hinduismo, aquella escritura que resume todo el conocimiento védico, es la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es una sección dentro del Mahabharata, en la sección que se llama Bhishma Parvat. Son 18 capítulos divididos en 700 shlokas o versos, y ahí está toda la sabiduría, todo el néctar del conocimiento del Sanatan Dharma o hinduismo. La Bhagavad Gita, de la cual hemos traído un ejemplar, ha sido traducida a más de 60 lenguas diferentes. La Bhagavad Gita se le llama la Biblia del hinduismo. Si hablamos del Corán en el Islam, la Biblia en el cristianismo o la Torá en el judaísmo, la Bhagavad Gita es el libro principal del hinduismo porque resume y reúne todo el conocimiento y todas las bases filosóficas y espirituales
de la tradición hindú. La Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna, Dios, y su discípulo, y al mismo tiempo amigo, Arjuna, que representa a la humanidad. La Bhagavad Gita, escrita en sánscrito, no se tradujo a una lengua occidental hasta 1785, cuando el profesor Wilkins hizo la primera traducción al inglés. Luego hubo traducciones al alemán, al francés, y en España, en 1896, aparecieron en el mismo año dos traducciones del sánscrito al castellano, una del profesor Roviralta y la otra del profesor Alemany. Ambos serían personalidades expertas en sánscrito que a finales del siglo XIX dieron a conocer el saber hindú y el sánscrito a la sociedad española. La Bhagavad Gita consta de 700 versos, pero también el concepto importante se encuentra en la traducción de los versos y en el comentario que hacen los maestros. A veces podemos leer la Bhagavad Gita por nosotros solos y no llegar a comprender qué es lo que realmente Krishna nos está tratando de explicar. Por eso se recomienda el estudio de la Bhagavad Gita bajo la guía de un maestro o persona avanzada en el conocimiento espiritual, una persona que haya bebido y conozca el néctar de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, el comentario principal y más usado en todo el mundo es el escrito por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Swami Prabhupada, al cual pertenezco a su sucesión discipular, hizo el comentario de la Bhagavad Gita y le llamó tal y como es decir, él no añadió nada ni inventó nada, sino que siguió las instrucciones de los diferentes maestros para dar el mensaje verdadero y sin desviación alguna de lo que Krishna nos quiere transmitir. La Bhagavad Gita está considerada la escritura principal del hinduismo de Asia y ha tenido también una gran influencia en el saber, en el pensamiento occidental. Científicos como Albert Einstein, por ejemplo, estuvieron inspirados por la Bhagavad Gita. Schopenhauer, filósofo alemán, Voltaire, Henry David Thoreau, todas estas personalidades leyeron la Bhagavad Gita y le influenciaron en su capacidad tanto científica como literaria. Una de las personalidades principales del siglo XX, Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, político y líder de la liberación de la independencia de la India, era un asiduo lector de la Bhagavad Gita y devoto del Señor Krishna. Y él comentaba lo siguiente: cuando las dudas me abruman y en mi soledad ni un rayo de luz me ilumina, busco en la Bhagavad Gita un verso que me dé nuevas esperanzas. Aquellos que meditan en la Gita obtendrán alegría pura y nuevos significados de él cada día. Esto es lo que Gandhi obtenía, y mucha de la filosofía de Gandhi, de la no violencia y de su enseñanza, la obtuvo de la Bhagavad Gita. Henry David Thoreau, gran poeta americano del siglo XIX, decía: en comparación con la Bhagavad Gita, nuestro mundo moderno y su literatura parecen débiles y triviales. La Bhagavad Gita aparece en sánscrito, en esta edición nueva de bolsillo, recién impresa por la editorial Bhaktivedanta Book Trust. Viene con el sánscrito original, viene con la transliteración romana, traducción palabra por palabra y los significados de Swami Prabhupada, con lo cual no hay dificultad alguna en leer y comprender este mensaje tan poderoso. Cualquier persona puede leer la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es un conocimiento accesible a todos. No tiene que ser necesariamente practicante del hinduismo, no necesariamente tiene que tener una conexión con la India. Cualquier persona de la religión que sea puede leer la Bhagavad Gita. El primer verso de la Bhagavad Gita, con el cual comienza, en el capítulo 1,
dice, Distaratra uvacha, Dharma Shetre Kurushetre Samaveta Yuyuk Savaha, Mamakaha Pandavas Chaiva, Kinna Kurvata Sanjaya. Distaratra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Este primer verso nos habla de cómo en Kurukshetra, que es un lugar que se encuentra a unos 150 kilómetros de la capital de la India, Nueva Delhi, en el estado de Haryana, se reúnen dos ejércitos muy poderosos. Por un lado están los Kurus, los hijos del rey Dhritarashtra, y por otro están los Pándavas, hijos de Pandu. Ambos estaban hermanados, eran primos hermanos, pero hay una pelea por la sucesión del trono. Y cuando llega el momento de la pelea, Arjuna, el principal guerrero, al ver a sus familiares, a sus amigos enfrente, le vienen muchas dudas de por qué tengo que luchar, por qué por obtener algo material tengo que perder a mi familia. Entonces Krishna, que hace de auriga, lleva el carruaje de Arjuna, lo lleva al centro de los ejércitos y le narra la Bhagavad Gita. Le explica el origen del alma, que el alma ni muere ni nace, le explica nuestra relación con Dios, le habla de la materia, le habla de muchísimas cosas y lo ilumina. Y Arjuna finalmente decide cumplir su dharma es decir, su deber como kshatriya, como guerrero, y luchar. Hay un verso en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita que nos habla de la reencarnación. Najayate mrejite va kadachin natuam bhutva bhavitavana bhuya ajonityo sasvato yam purano nahanyate hanyamane sharire. Quiere decir que el alma ni nace ni muere, ni se le mata cuando muere el cuerpo. El alma no se puede cortar, no se puede mojar y no se puede quemar. El alma es innaciente, lo cual nos habla de nuestra relación con Dios, como somos chispas espirituales que venimos de ese gran fuego que es la divinidad. Luego hay un capítulo muy importante de los 18. 6 capítulos están dedicados al Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. Otros 6 capítulos están en el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, el yoga del amor por Dios. Y los últimos 6 capítulos hablan del Dhyana Yoga o el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el yoga de la meditación. Hay un verso importante, como hablamos de que Gandhi cada vez que le venían dudas, abría una página de la Bhagavad Gita y había un verso que le reconfortaba. En estos momentos que vivimos de crisis económica, vemos tanta pobreza que estamos viendo, los desahucios, la gente está perdiendo la fe en nuestros gobernantes. Krishna dice hace 5000 años, Ananyas chintayan tomam ye janaha paryupashate teshan nitya vyutanam yoga sheman vahami aham. Quiere decir, pero para aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Es decir, que si tenemos fe en Dios, llamémosle Krishna, Alá, Jesús, Jehová, Él nos va a preservar lo que tenemos y nos va a proveer de lo que necesitamos. Con lo cual, le pedimos a todas las personas en estos momentos tan difíciles que debemos de tener fe en Dios, fe en que Dios nos va a proveer de lo necesario y también, por supuesto, utilizar la inteligencia que nos ha dado Dios para poder vivir una vida honrada y poder salir adelante. Luego, hay una cita interesante de la Bhagavad Gita cuando hablamos de la relación con los científicos. El famoso científico de origen alemán Oppenheimer, que trabajó en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto que creó la bomba atómica, cuando hicieron la primera prueba durante la Segunda Guerra Mundial y vio esa grandísima explosión que se hizo en un desierto, él era un asiduo lector de la Bhagavad Gita, y cuando vio esa explosión recitó de memoria delante de todos los demás científicos y militares el siguiente verso de la Bhagavad Gita. Kalo ashmi loka shaya krit pravriddho
lokan samahartung iha privritaha, arte api tuam navavishyanti sarve, ya avashtitaha pratenikeshu yodaha. Que quiere decir, cuando él vio esa explosión, yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda la gente. Ese fue el verso que recitó Oppenheimer cuando se hizo la primera explosión de la bomba atómica. Y la Bhagavad Gita habla de cosas tan importantes como nuestra devoción por Dios. Habla hasta de la alimentación, cuando Krishna le dice a Arjuna, Patram pushpam palantoyam yome bhaktya prayachati. Ofréceme con amor y devoción una flor, una hoja, una fruta y yo lo aceptaré. Donde nos habla de cómo Krishna acepta los alimentos vegetarianos, los alimentos en la modalidad de la bondad. Hay capítulos dedicados a la meditación, al yoga, a nuestra relación con la divinidad, el origen del alma, la reencarnación. Es un libro de total y completa sabiduría. Finalmente, Krishna le dice a Arjuna, Sarva dharmam parityaya mamekam sharanam braja, aham tuam sarva papevyo moshishyami mahasuchaha. Sarva dharmam parityaya, abandona ya todos los caminos. Sarva dharmam parityaya mam ekam sharanam braja, ríndete ante mí. Aham tuam sarva papevyo, no te preocupes por todos los pecados que hayas cometido. Moshishyami mahasuchaha, yo te liberaré y te lo prometo. Es el verso principal con el cual finalmente Krishna le dice a Arjuna, que Arjuna está hablando por todos nosotros, por la humanidad, que finalmente se deje de especular y que se rinda finalmente a la divinidad. Y la Bhagavad Gita, el capítulo 18, termina con un verso muy importante, el verso que nos dice, Yatra Yogeshwaro Krishno, Yatra Partho Dhanurdaraha, Tata Shrir Vijayo Bhuttir Dhruva Nitir Matir Mama. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Y la Bhagavad Gita, texto principal del hinduismo, al alcance de todo, en castellano, con el sánscrito original, y de recomendable lectura a cualquier persona sin importar raza, credo o estatus social. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado con este programa sobre los Shastras, la escritura del hinduismo y especialmente con el néctar de la Bhagavad Gita o la canción de Dios. Om Shanti. Pues amigos, hasta aquí el espacio Cuatro Culturas por esta semana. Volveremos la próxima con nuevos temas. Será hasta entonces cuando nos volvamos a ver. Muchas gracias por su atención y buenas noches.